Muy bien, el tema que abordamos es bastante interesante. Ante todo, no puedo dejar, dispensen, antes de que la omisión sea mayor, agradecer al Centro de Estudios Constitucionales por estos cursos que está brindando a la comunidad, porque creo que ya en una situación de normalidad colaboran y coadyuvan a una cultura de respeto, a una cultura constitucional, a una cultura de respeto de derechos fundamentales y de la vigencia plena y efectiva de la supremacía constitucional y la fuerza normativa de la misma, en una situación de emergencia como esta, ayuda de sobremanera. Agradecer en las personas de Susana Tábara, Luis Sáenz Dávalos y Orlando Curaca, y sobre todo en el director, el magistrado Ernesto Blume Fortini, y a todo el personal de apoyo que liderado por Lorena también está funcionando bastante bien. Dicho ello, estimados alumnos, yo tengo algunas diapositivas que me voy a permitir compartir con ustedes. Voy a correr algunas de ellas, voy a dejarlas pasar, porque solamente tenemos hasta las 7:05, si no me agarra el toque de queda también. Así que, bueno, sin más preámbulo, y el que desee, no tengo entendido mucho cómo va a ser, pero el que desee ir dejando las preguntas me las puede alcanzar al chat, ¿correcto? Y así vamos disipando dentro de lo que se pueda, porque habeas corpus en una hora es bastante complicado, ¿sí? He buscado los temas más importantes, pero con todo no deja de ser casi una tarea titánica diseñar un discurso o expresar un discurso de un proceso tan grande, tan trascendental, tan histórico, de tantas raíces en nuestro país. Así que sin más preámbulo vamos a empezar. Me avisan ustedes, por favor, si logro compartir bien la pantalla. Bueno, hablar de habeas corpus de manera introductoria hay que, ¿cómo se llama?, abordar, y es que vamos a tener dos grandes secciones de esta disertación. Una que es una primera parte que habla de los derechos tutelados, de la tipología, si se quiere, y otra ya donde entramos a los aspectos más bien procesales de la misma. La foto es más que elocuente, y lo primero que vamos a mencionar es qué derechos se encuentran tutelados dentro de lo que la Constitución aún y llama como garantía constitucional de habeas corpus, y lo que la ley 28.207 llamó o denomina proceso constitucional de habeas corpus, ¿no? Obviamente, siempre desde su nacimiento en las Cortes inglesas en el siglo XVIII, el habeas corpus como mecanismo de protección de la libertad individual plantea una serie de conflictos que se han ido renovando, porque ya no solo contamos con el habeas corpus pensado en una óptica tradicional, en una óptica históricamente tradicional de un mecanismo de tutela ante una detención arbitraria. Como veremos minutos después, el habeas corpus hoy por hoy tiene otras caras, otros matices, es decir, frente a nuevas situaciones en las cuales procede la interposición y la resolución, por tanto, de un proceso de habeas corpus. Es decir, su campo de acción de esta denominada garantía reina, porque es la que históricamente también a lo largo del derecho de la historia constitucional, en cuanto al reconocimiento de las garantías constitucionales, es la que primero digamos, se regula a nivel nacional. Es más, antes del reconocimiento a nivel legal del amparo, que lo tenemos desde la época de Velasco Alvarado, porque nosotros, en el caso peruano, nace como un amparo agrario, teníamos un habeas corpus civil y un habeas corpus penal. Entonces, dentro de la concepción del habeas corpus penal, es un poco siempre se origina de mecanismo de tutela ante una detención arbitraria. Hoy todos sabemos que no solamente se controla eso a través de un habeas corpus, o no solo procede un habeas corpus ante esa situación. Esta sesión entonces tiene por objeto presentar las reglas procesales aplicables al habeas corpus, según lo normado por el Código y siguiendo también la línea jurisprudencial de nuestro TC, y si bien se sabe que se trata de un proceso en el que prima la informalidad, no como si fuera un proceso al estilo ambulantes o mercado itinerante, sino más bien en una lógica de no rendir ritualismo a lo formal, en un proceso donde se discute la vulneración o amenaza de un derecho de tanta trascendencia como la libertad personal y conexos. O si queremos ser más específicos, la libertad individual. No está exento de reglas
el habeas corpus en este criterio incluso de informalidad o en esta característica de informalidad, de reglas que se detallarán, ¿okay?, en esta sesión, con la finalidad de también contrarrestar, creo yo, a esas voces, quizás con mucha razón por el abuso que ha habido de un principio de flexibilidad, sobre todo en la materia de competencia, que lo voy adelantando, que lo vamos a tocar luego. Piden pues una serie de reformas a este habeas corpus, diseñado hoy por hoy como un proceso célere, veloz, intuitivo, y más bien buscan un habeas corpus mucho más lato, quizás con el gran caballito de batalla de que hay mucho rechazo liminar y que pareciera que se está perdiendo o desnaturalizando la esencia del habeas corpus. ¿Qué derechos? El habeas corpus se utiliza para controlar acciones y omisiones que provengan de cualquier persona, autoridad o funcionario, que se puede manifestar, como vemos, lo hemos visto posteriormente, en sus ámbitos de control, en una resolución judicial, como el caso Ollantumala, por ejemplo, 780-2017 HC y el 050-2018 HC. El tribunal, como todos sabemos, declaró fundadas dos demandas de habeas corpus interpuestas a favor de Ollanta y Nadine. En consecuencia, declaró nulas las resoluciones que ordenaron y confirmaron el mandato de prisión preventiva impuesto en contra de ambos. También hay ámbitos de control que tienen que ver con la posesión, la emisión o no, o la negación de la emisión del documento nacional de identidad, que tienen que ver también en estos nuevos matices o ámbitos con políticas de salud mental, es decir, el derecho a la libertad individual vinculado, por ejemplo, al tema de integridad física o integridad psicológica, en los cuales el tribunal desde siempre, desde 2008, 2015 y hace poco en el 2018, 2019, se ha mantenido en esa línea jurisprudencial. El TC ordenó, básicamente hablando del ámbito de control de un habeas corpus en los casos Ollanta-Humala, que se restituyan las cosas al estado anterior, porque esa es, digamos, la finalidad de todo proceso constitucional de la libertad, a la emisión de estas resoluciones y que, por lo tanto, enfrenten el proceso penal en su contra con mandato de comparecencia restringida. El TC en las demandas argumentó que los favorecidos no han incurrido en el presupuesto del artículo 279, inciso 1 del Código Procesal Penal, que exige distintos requisitos para estar incurso dentro de un mandato de prisión preventiva. Que se presenten indicios delictivos fundados y requisitos que nosotros ya conocemos, la mayoría de nosotros, y que están referidos básicamente al artículo 268 del Código respectivo. El Tribunal Constitucional consideró que la resolución cuestionada, por ejemplo, no estaba debidamente motivada. Fijémonos aquí bien cómo es que en este ámbito de control el tribunal hace también una evaluación de la decisión jurisdiccional. Como veremos, el habeas corpus tiene, digamos, muchos matices, mucha historia también, ¿no? Desde 1897, la Constitución del 20, del 33, y las distintas, digamos, manifestaciones de regulación que se han dado al interior de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, el esquema de exposición va a tener dos secciones, una de derechos tutelados, vamos a hacer un repaso también jurisprudencial sobre el tema de qué derechos se encuentran tutelados por el habeas corpus y cuál ha sido la línea jurisprudencial del tribunal en dichas materias. Y después vamos a entrar a una segunda parte que yo creo que es la más interesante, en tanto no es que sea más importante que la primera, porque si no comprendemos bien la primera o no tenemos cimentadas las ideas respecto a cuáles efectivamente son los derechos tutelados por el habeas corpus, creo yo vamos a tener serias dificultades para comprender la segunda parte, que está vinculada a aspectos procesales, de la tipología, la legitimación, el esquema y el propio trámite que se debe dar a un habeas corpus. Derechos protegidos, aquí cabe mencionar que con la regulación que se da con el Código Procesal Constitucional, efectivamente se da un vuelco, se da un giro de timón, si se quiere, de dirección del proceso en mención. Si nosotros revisamos, obviamente, digamos, el derecho que siempre ha sido tutelado es el de la famosa libertad personal.
Y aquí viene la primera distinción, ¿no? La libertad personal, como todos sabemos, está regulada en el artículo 2, inciso 24, en el 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la libertad individual está regulado en la Constitución, artículo 200, inciso 1. Cabe preguntarse si son lo mismo, si estamos hablando efectivamente de lo mismo cuando señalamos libertad personal y libertad individual. Ahí sí es interesante señalar que en la línea jurisprudencial del tribunal se ha mantenido la idea de que la libertad personal alude a una libertad física y a una libertad, digamos, corpórea. Y la libertad individual hace referencia a la libertad o la autodeterminación en un sentido más amplio. Entonces, parecieran que son lo mismo, pero en puridad y siendo estrictos no son lo mismo. Y más bien la libertad individual, en tanto concepto más amplio, me va a permitir entender esas nuevas manifestaciones o nuevas formas de procesos de habeas corpus. Dentro de los derechos que se encuentran tutelados por el habeas corpus, hay un elenco que lo podemos encontrar en el Código Procesal Constitucional. Yo todavía soy de las antiguas que para muchos casos requiere tener digamos, el texto a la mano y así poder conversar o disipar, intercambiar ideas o de ser el caso, disipar alguna duda dentro de nuestras posibilidades respecto a la regulación misma. Entonces, cuando hablamos de habeas corpus, el artículo 25, en el caso del HC, y en el artículo 37, en el caso del proceso de amparo, nos presenta el código un elenco de derechos, ¿sí? La Constitución obviamente tiene una configuración ya establecida en el artículo 200, donde nos señala el elenco de garantías constitucionales, hoy denominado procesos constitucionales, y nos señala también cuál es el derecho tutelado. Pero el Código Procesal Constitucional, en este desarrollo constitucional que brinda, nos da del 1 al 17 una serie de prerrogativas o derechos que deben y son tutelados por el derecho, por el proceso de habeas corpus. Como ustedes leerán acá, a no ser exiliado, a no ser expatriado, derecho del extranjero, a quien se le concedió asilo político, el derecho a ingresar, transitar, que presenta muchos matices, el famoso habeas corpus que tutela la libertad de tránsito, derecho a decidir unilateralmente prestar o no el servicio militar, a no ser detenido por deudas, no ser incomunicado sino en los casos establecidos por el literal G del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución. Retirar la vigilancia del domicilio, la excarcelación de un procesado, no ser objeto. El inciso 13 nos permite hablar, pues, de aspectos, manifestaciones a veces bastante problemáticas o complejas y particulares al mismo tiempo del proceso de habeas corpus, ¿no? Cuando existe una vigilancia a un domicilio, si bien no me estaría de manera tradicional interviniendo o afectando mi derecho a la libertad individual, entonces parecería que no me afecta. Sin embargo, en la concepción del Tribunal Constitucional ha quedado claro que la libertad personal, correcto, si bien tiene una alusión a la libertad física, pues esa libertad física también se ve mellada o restringida cuando existe alguna vigilancia en mi domicilio o algún tipo de seguimiento de mis actividades. Otros derechos son la integridad moral, no ser privado del documento nacional y así. Y vamos a entrar a una mención de casos que me parecen simpáticos de esta nueva fase del proceso de habeas corpus. Por ejemplo, en el caso, en los casos problemáticos de la denegatoria del documento nacional de identidad,
allá por el año 2005, que en realidad salió publicado, si la memoria no me falla, en el 2007, el expediente 2273, conocido como el caso Karen Mañuca, donde se solicitaba la anulación de una segunda inscripción, vemos como el habeas corpus, pensado tradicionalmente solamente para una detención arbitraria, es redimensionado y, digamos, es utilizado por los ciudadanos para tutelar derechos de manera conexa que tienen que ver con una manifestación de la libertad, ¿no? Incluso conexos como el derecho a la identidad, en este caso a la identidad de nombre, a la identidad sexual, ¿no? Karen Mañuca no solicita el cambio de sexo, ojo, eso es importante sí destacarlo. Lo que Karen Mañuca solicita en su demanda de habeas corpus es el cambio de nombre, ¿no? De José Manuel Quiroz Cabanillas a Karen Mañuca Quiroz Cabanillas. Alguien me dirá bastante sugestivo el, el, este, el, el nombre que escogió, pero bueno, es parte del ejercicio de la autodeterminación. Recordemos todos que el habeas corpus justamente resulta tan vital para el desenvolvimiento del derecho a la vida en un sentido material, es decir, a una proyección, a mi proyecto de vida en dignidad, porque tutela una de las manifestaciones específicas de la libertad, porque la libertad entendida como bien, digamos, de mayor relevancia, como si se quiere, como un principio o un valor, a nivel normativo y jurídico, tiene en nuestra Constitución distintas manifestaciones, es decir, libertades específicas que están recogidas a lo largo del texto constitucional por la relevancia que ellas implican, como nuestra libertad de tránsito, como nuestra libertad de pensamiento, como nuestra libertad de educación, como nuestra libertad de credo, la libertad de empresa, la libertad de comercio, eh, no sé, una serie de elencos que dada la relevancia el constituyente ha considerado que deben estar expresadas. Y para todo aquello, como la libertad de usar aretes o no usarlos, en mi caso, están dentro de lo que se conoce como libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Ya entraremos después, y no es en la clase de hoy el espacio, pero sí reconocemos que existe ahí toda una discusión si es un derecho implícito, una manifestación de un derecho concretamente y específicamente reconocido en el texto constitucional. Entonces, regresando, en Karen Mañuca advertimos eso, que el habeas corpus tiene este nuevo dimensionamiento, este nuevo uso para situaciones tradicionalmente no vistas que puedan ser resueltas por habeas corpus. ¿Qué fue lo importante? El TC, partiendo de la premisa conceptual de que el derecho a la identidad posee una doble dimensión, una objetiva como subjetiva, y que ambos planos deben ser garantizados para que realmente hablar de una protección del derecho a la identidad, el Tribunal Constitucional considera en el presente caso que el registro de datos que conforman el DNI forma parte del contenido del derecho a la identidad. Por ello, no admitir que la autoridad administrativa no se haya pronunciado acerca de la solicitud a cambio de nombre del recurrente pese al excesivo tiempo transcurrido y por ende no haya expedido el documento de identidad, ocasiona una lesión a los derechos invocados. Es interesante advertir cómo en Karen Mañuca se da este primer desarrollo del reconocimiento de la identidad y que los datos que deben ser consignados en nuestro documento nacional de identidad deben corresponder pues a la identidad de la persona. Ahora, claro está que aquí no entramos en esos años en distinciones de si el elemento social, el elemento físico y otras cosas que se vieron en otras sentencias a través de procesos de amparo respecto al reconocimiento de la identidad sexual. Y así hubieron casos también de cambio de nombre, donde cuestiona la identidad que figura en el DNI, ¿no? Algunos fueron declarados incluso en aplicación de un rechazo in limine porque no había relevancia constitucional. Ya discutiremos cuando lleguemos al tema de aspectos procesales y lo voy dejando suelto si es que en materia de habeas corpus se puede hablar de un rechazo liminar, si es posible hablar de un rechazo liminar o no. Eso es bastante interesante porque además es motivo de pronunciamiento en la sede incluso del Parlamento en este momento, al interno específicamente del grupo de trabajo que está mirando el tema de
de la reforma del Código Procesal Constitucional, correcto, es importante debatir o escuchar lo relativo a estos digamos, temas procesales. Vamos a seguir contando entonces con una serie de derechos. Vamos a ver. Bueno, además de registrar su asistencia, ok, pensé que estaban llegando a algo más puntual. Entonces, a ver. Ajá, y seguimos. El derecho a contar con un abogado, eso es importante porque a nivel del tribunal sí, incluso cuando se hablaba del nuevo esquema del Código Procesal Penal, ¿no? En la presencia en distintas etapas procesales del proceso penal, luego la redundancia del abogado y del procesado, sí resulta relevante como también el derecho a contar con la defensa adecuada, una defensa técnica, resulta hoy por hoy un derecho tutelado por el proceso de habeas corpus. En el caso de Tula Benítez, entendemos que también hay sustracción de materia, porque lo que se estaba cuestionando es por autoapertura de instrucción. Ya también es importante señalar o reiterar digamos, la posición del TC respecto a ello. Como ustedes podrán ver, cosas que también se las vamos a dejar, todas estas diapositivas, porque hay referencias, e insisto, una hora para abordar todo el tema del habeas corpus es bastante complejo, mis estimados. Hacemos el mayor esfuerzo hoy día. Un tema que también me parece importante es cómo la integridad personal, por ejemplo, a través de habeas corpus también se ve afectada, ¿correcto? Por ejemplo, con una suspensión del servicio de agua potable, de que ya están próximos los cortes de distintos servicios, pese a que sea PAL, todavía tiene un fuerte componente público. Es interesante revisar la línea jurisprudencial del tribunal respecto al corte, a la suspensión de servicio de agua potable y cómo corte, suspensión o no aceptación de una solicitud de acceso puede resultar lesiva, o cuanto menos puede constituir una situación de amenaza a un derecho a la integridad personal. Nuevos supuestos, y aquí sí es interesante mencionarlos, están vinculados con el tema de tenencia, cuando están involucrados estas discusiones familiares, y aquí sí mantengo una posición bastante intuitiva, porque alguien me podría decir, oye, pero la discusión de unos padres, correcto, que no llegan a un punto de consenso para determinar la tendencia de sus menores, debería ser resuelta en los juzgados especializados en la justicia ordinaria. Claro, ello es así. Sin embargo, en materia de habeas corpus no existe un pronunciamiento sobre a quién le corresponde la tenencia, quién está en mejor situación psicológica y económica, ¿no? Porque no solo prima lo económico, sino también prima el soporte psicológico, el soporte emocional que se le pueda dar a un menor. No, en el habeas corpus, que en estos nuevos supuestos no se determina eso, ni se hace una lectura, ni una interpretación, ni un análisis de los actos respecto a esa materia, porque somos respetuosos, en los procesos constitucionales se tiene que ser respetuoso de lo que corresponde ser resuelto en sede ordinaria. Pero lo que sí va a interesar a un juez constitucional que enfrenta un habeas corpus en uno de estos nuevos supuestos es efectivamente verificar que estos lazos de familiaridad, estos vínculos emotivos que existen entre las personas forman parte también de su libertad individual. Entonces, en tanto forman parte de manera, si se quiere, extensa, en una interpretación extensa, el tribunal las tutela, ¿correcto? Por ejemplo, en el 2018, no, el 2019, fue el año pasado, el Tribunal Constitucional resolvió el caso 00194-2014 HC, el caso Guillén, un caso proveniente de la ciudad de Arequipa, ¿no? Muy sentido, y que lo vamos a discutir en breve, o lo vamos a comentar en breve, donde existía esta conflictividad entre padres que al final afectaba no a un menor, sino a una persona mayor, pero con un grado de discapacidad bastante elevado.
Entonces, como advertiremos, el tribunal va mirando también esto, va abriendo estas nuevas tipologías, si se quiere, de los corpus. Ahora, eso no implica desnaturalizar, creemos, la esencia misma del habeas corpus, sino más bien tener un concepto más amplio y una tutela, por ende, también más amplia de la libertad individual de las personas. Todos conocemos un elenco de tipología, correcto, también desarrollado a nivel jurisprudencial, donde empezamos por este habeas corpus clásico contra la detención arbitraria, el restringido, el correctivo, el traslativo instructivo, conexo preventivo innovativo. La sentencia en la cual el tribunal desarrolló esta función pedagógica constitucional y estableció digamos, el concepto o las características de cada uno de estos habeas corpus, correcto, es la sentencia 2663-2003, perdón, habeas corpus. Entonces, en el habeas corpus, pues, tenemos primero, es un habeas corpus que va a cuestionar una detención arbitraria. Entonces, la detención arbitraria puede darse, por ejemplo, podemos subdividirla de manera interesante también, contra una detención policial, es decir, una detención ejercida por la autoridad policial que consideramos arbitraria, ¿no? Pasado, no sé, pues las 48 horas, o que los impuestos por los cuales me detuvieron realmente no están justificados ni regulados dentro del el caso peruano. Y también vamos a tener un habeas corpus que va a proceder contra aquellas detenciones efectuadas por particulares. Y alguien me dirá, oye, pero ¿cuáles son esas detenciones efectuadas por particulares? Por ejemplo, estas historias truculentas de amor y desamores que existen a veces en la vida, donde como soy mujer me toca poner el ejemplo a él, el esposo de manera muy malévola encierra a su esposa en un hospital psiquiátrico, ¿correcto? Y los directores o el funcionario encargado de este hospital psiquiátrico mantiene el internamiento indebido de esta persona, ¿correcto? Entonces podemos verificar de manera bastante clara cómo también entre particulares muchas veces no se cumple este principio elemental de vigencia horizontal y por tanto cumplimiento horizontal de los derechos fundamentales. El habeas corpus restringido, que está generalmente cuando escuchamos habeas corpus restringido vamos a vincularlo a la libertad de tránsito, es decir, encuentro una tranquera, que es el clásico ejemplo, no me dejan circular con libertad, porque claro, yo mira, oye, pero no está prohibido poner tranqueras, yo tengo muchas tranqueras en mi sitio. En el distrito en el que estoy también he visto algunas. Sí, es cierto, están permitidas siempre y cuando uno garantice, y lo ha dicho el tribunal, se cuente con la autorización previa del gobierno local correspondiente y se garantice que las personas puedan transitar. Si quieres puedes controlar el tránsito pero no lo puedes cerrar o impedir. Ahora alguien me dirá, oye, pero tampoco eso se cumple. Sí, es cierto, eso ya es materia de otro tipo de discusión, válida en términos jurídicos también, pero que no corresponde digamos, al encuentro que tenemos hoy. El habeas corpus restringido también va a tutelar situaciones como solicitar el retiro de vigilancia de domicilio, un seguimiento policial arbitrario, en esta época donde se ve mucho, o se ha evidenciado, porque siempre se ha visto, o sea, siempre se ha sabido, siempre se ha conocido, solo que hoy es visible y la cuestión descriptiva de la violencia contra la mujer, creo que hoy la tenemos más presente que nunca, porque todos los días los medios de comunicación, etcétera, los medios de prensa, redes, etcétera, mencionan y siguen describiendo esta situación fatal en la cual nos encontramos muchas mujeres de maltrato. Y digo encontramos por un efecto de solidaridad, porque yo sí creo que este principio patriarcal que todavía se impone en la sociedad afecta a absolutamente todas las mujeres dentro del sistema, desde aquella que tiene la fuerza de ejercer de repente un alto cargo hasta aquella que simplemente logra la subsistencia con algún oficio muy pequeño.
o aquella que en casa ejerce la labor más pesada, más gratificante por unos lados, pero menos valorada, que es el de ama de casa. Entonces, por ejemplo, una de las manifestaciones de esta situación tan catastrófica de violencia contra mujeres es la vigilancia, a veces excesiva, correcto, al domicilio, y el seguimiento policial arbitrario, etcétera, también es un supuesto en el cual vamos a tener vamos a poder echar mano de este tipo de habeas corpus denominado restringido. La comparecencia restringida o suspensión de la ejecución de la pena también es un supuesto. El ingreso al domicilio, manifestación de la libertad de tránsito. Es importante que cuando hablemos de libertad de tránsito tengamos en cuenta que la jurisprudencia del tribunal habla que yo no pueda ingresar a mi casa, ¿sí? Es un requisito bastante importante, no es que ya yo puedo transitar por aquí o por allá, que sí pueden haber reclamos porque no puedes hacer un pleno desenvolvimiento, pues, de irte, no sé, a mirar o a transitar por las calles, pero sí, el tribunal ha desarrollado esta manifestación absoluta en que no se te puede, va a ser procedente y vamos a pronunciárselo al fondo, siempre y cuando no exista la posibilidad alguna de que tú tengas un ingreso a tu domicilio. Es el clásico caso de la puerta grande, la puerta chica, ¿no? Es la puerta grande está bloqueada, pero existe una puerta chiquita donde tú puedes tranquilamente ingresar. Son situaciones, decisiones del tribunal polémicas que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que no podemos desconocer. Seguimiento policial, también está la videovigilancia, etcétera, porque hoy no es que la gente va y como en los 80 tú pagas un efectivo para que siga una mujer o un hombre, también hay situaciones, sino que ahora pones una camarita por ahí y tienes todo un sistema detallado de los movimientos. El habeas corpus correctivo, en la ley anterior o la normativa anterior, del 23.506, la ley de habeas corpus y amparo de 1982-83, más o menos, si la memoria no me falla, no lo reconocía, y nosotros sí, ¿no? El traslativo, que tiene que ver con en el correctivo volveremos después, sí, tranquilos con lo que ha dicho el tribunal respecto al tema de hacinamiento penal, eso me parece sumamente interesante. Pero en el traslativo también es importante porque está vinculado a la demora policial o judicial, sobre todo penitenciaria, que incide negativamente en la libertad personal, porque ya existe una orden en la cual una persona debe salir, y por esta demora o desidia administrativa, muchas veces, o desidia judicial y policial, se ve seriamente afectada nuestra libertad individual. El instructivo, que procede contra desapariciones forzadas, reconocido en el 32, el preventivo, que es bastante novedoso, procede ante la amenaza, y aquí se reitera lo que también ustedes verán seguramente o han visto en el proceso de amparo, ¿no? Para que una demanda de amparo proceda ante una amenaza se requiere de dos requisitos de esta amenaza, que son la certeza y la inminencia. Entonces, como veremos, estos dos requisitos también se exigen a lo largo de la jurisprudencia del tribunal en el habeas corpus preventivo. El innovativo, que lo mencionamos solamente en la sentencia donde se desarrollaron toda esta tipología de habeas corpus, pese a haber cesado la amenaza o la visión de libertad individual, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repitan. Es más bien busca tutelar digamos, la repetición de una acción ya bastante tutelada, ¿no? Ya señalada como inconstitucional o lesiva a los derechos que tutela el habeas corpus. Hay una serie de jurisprudencia que ustedes pueden encontrar aquí bastante detallada. Y vamos cerrando y entramos en lo que nos va quedando el cuarto de hora a los aspectos procesales, que aquí sí me gustaría un poco escucharlos. Y es que hablemos de la legitimación. Obviamente existe una acción populis o una acción bastante, si se quiere, abierta, ¿no? De parte del diseño del Código Procesal Constitucional, porque recordemos pues que el Código Procesal Constitucional fue un aporte y fue una creación en sus orígenes académica. Entonces, es importante entender ello, porque eso nos va a permitir realmente mantener digamos, la esencia del proceso.
El fundamento de esta legitimación amplísima que hoy está desde el 2017, que tuvimos la oportunidad de trabajar en la presidencia del Poder Judicial, se advirtieron muchas deficiencias, muchas quejas fundadas, fundamentadas, de parte del juez supremo, de parte incluso del propio Ejecutivo, porque en ese año también el Ejecutivo, en el 17, formó en el Ministerio de Justicia una comisión que alcanzó un proyecto de ley al Congreso que todavía está por ahí con algún sello de recepción y número digamos, correspondiente. Entonces, en esta legitimación amplísima del habeas corpus, las dificultades que se advierten cuando una persona es detenida de manera arbitraria resultan tan relevantes que por eso la legitimación se vuelve totalmente amplia e informal. Es más, en el habeas corpus es el único proceso en el cual, no el único, no, porque también tenemos el habeas data, no se tiene la obligación y se puede presentar una demanda de manera verbal, ¿correcto? Eso nos permite entender las dimensiones o la esencia misma del proceso de habeas corpus, porque obviamente cuando una persona es detenida, pues no es que tiene dificultades ligeras o epidérmicas, por llamarlas de algún modo, sino las dificultades que padece esta persona al estar encerrada, al estar privada, sea por un privado, es decir, en un centro psiquiátrico, como pusimos hace unos momentos de ejemplo, o estar en un centro penitenciario o una cárcel o en una carceleta, realmente es serio, es dificultoso, es una intervención muy fuerte al desarrollo de la personalidad. Otros supuestos, como no ser privado del DNI, la libertad de tránsito, también nos permiten verificar este diseño de legitimación amplia. Ahora, y eso también lo han visto seguramente en amparo, si bien en el amparo existe la procuración oficiosa, la figura de la procuración oficiosa, es decir, yo advierto que una persona requiere que yo presente un amparo a su favor porque se está vinculando, se está vulnerando, amenazando alguno de los derechos tutelados por vía de amparo, el habeas corpus, la acción popular, esta legitimidad totalmente abierta, esta legitimidad activa totalmente abierta, no autoriza interponer un habeas corpus en contra de la voluntad del favorecido. ¿Sí? Es importante que el favorecido haya expresado de alguna manera la voluntad de iniciar un proceso de habeas corpus. Entonces, eso sí es importante. Desistimiento. La figura del desistimiento es interesante. El código nuestro reconoce dicha figura específicamente para el proceso de amparo en el artículo 41 y después en el 49, y en el proceso de cumplimiento en el artículo 71. Pero no regula la tramitación, entonces ahí tendríamos que echar mano también de uno de los artículos del título preliminar del código que te dice que aquello que no está regulado se recurre al código adjetivo, es decir, al código procesal correspondiente, sea civil o penal, para mirar un poco el procedimiento, la tramitación. No se parece de manera expresa, o sea, de manera expresa el código no establece la posibilidad de un desistimiento, sin embargo, el Tribunal Constitucional, a lo largo de sus líneas jurisprudenciales en 2003, 2005, 2007, 2009, ha manifestado en varios casos que se ha aceptado el desistimiento del proceso de habeas corpus. Ahora, ¿quién es legitimado para presentar o llevar a cabo el desistimiento? Es preciso tomar en cuenta que si bien el habeas corpus puede ser iniciado a través de la demanda interpuesta por un tercero, ello no lo faculta para desistirse de la misma. El desistimiento debe ser efectuado por el propio titular del derecho. Sentencia 1680-2009 HC, Fundamento 10, caso Antaura, Igor Humala y otros. Ya que el desistimiento solo va a afectar al que se desiste y no a las demás partes, por ejemplo, el codemandante. Entonces vamos viendo cómo, pese a no estar regulado de manera específica, expresa, la línea jurisprudencial del tribunal es bastante rica y nos puede dar luces al respecto. El Tribunal Constitucional admite el desistimiento del HC. En el reglamento normativo existe en el artículo 37 del reglamento normativo, la admisión a trámite debe ser presentada por escrito, con firma legalizada ante el secretario relator del Tribunal Constitucional, notario, de ser el caso el director del penal en el que se encuentra el solicitante.
Cabe, y acá viene una pregunta interesante, ¿no? ¿Cabe el desistimiento cuando hablamos de intereses difusos? Recordando, pues, el concepto de intereses difusos, cuando el desistimiento se refiere a los casos en los que el acto cuestionado vulnera derechos de un número indeterminado de personas, por ejemplo, se pretende a través del habeas corpus cuestionar el enrejado que limita la libertad de tránsito, en tales casos debe aceptarse el desistimiento, la decisión afectada no solo a quien se desiste, sino a todos los afectados. La sentencia en referencia ahí es la 5270-2005, proceso de amparo. Es importante también, creo que más adelante lo vamos a ver, requisitos de la demanda, se puede presentar por escrito o verbalmente, como ya lo habíamos señalado, en forma directa, por correo, medios electrónicos, no comunicación, no requiere firma de abogado, que también es otro elemento. Perdón, es el único proceso cuestional que puede ser presentado de manera verbal, pero no es el único, sino también está el habeas data, el cual no requiere firma de abogados. Ahora, otro aspecto importante a considerar es que otra de las observaciones o sugerencias que se ha dado al grupo de trabajo del Congreso que está verificando el tema de digamos, de la dación de modificaciones o propuestas de modificaciones al Código Procesal Constitucional, es que de poder presentarse por escrito, por verbal, nos parece bien. Sin embargo, teniendo en cuenta que el 27 de mayo, es decir, hace menos de un mes, se celebró el Día de las Lenguas Originarias, y teniendo en cuenta que también existe una sentencia como la 889-2017 PA, donde el Tribunal Constitucional hizo una declaratoria de estado de cosas inconstitucionales respecto a la vigencia y el mandato del artículo 48, es decir, específicamente la diversidad lingüística existente en nuestro país, que es una diversidad lingüística restrictiva, porque lo que prescribe es que se respete o se recuerde que la Constitución señala que es idioma oficial el quechua, aymara y demás lenguas originarias en aquellas zonas donde predomina. Entonces, en forma directa, por correo, por medios electrónicos, creemos interesante, pero también debemos señalar que debería presentarse por escrito o formal o verbalmente. Puede presentarse por escrito o verbalmente, pero debería complementarse ahí, y de ser el caso en castellano o en cualquier otra lengua originaria, siempre y cuando respetando los parámetros dictados por el artículo 48 de la Constitución. Nos parece interesante que también se reconozca esta presentación por correo o medios electrónicos, y, porque hoy más que nunca hemos visto cómo las innovaciones tecnológicas, estos nuevos auxilios o ayudas de la tecnología realmente también han significado una reducción considerable en los tiempos y en los plazos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Antauro Mala, como todos lo conocen, es un hecho público, un hecho noticioso público, empezó hace 2 o 3 meses y ya llegó al Tribunal Constitucional, por ejemplo. Eso hubiera sido mucho más difícil en una situación donde la tramitación se hubiera dado por o a través de el medio o el soporte papel. Los requisitos de la demanda pues son bien simples, solo se exige que se narren los hechos, el juez es quien debe interpretar los hechos para determinar qué contenido o qué derechos estarían siendo presuntamente afectados, y lo que sí también se va a exigir es la individualización del favorecido o del demandado. Del favorecido y la del demandado, ¿no? No puede ser tampoco una demanda, digamos, gaseosa. Admisión y rechazo de la demanda. Aquí sí es importante reconocer que para el Tribunal Constitucional existe sí la figura del rechazo liminar, y aquí hay muchos cuestionamientos, ¿no? Sobre todo de los colegas que vienen de las canteras del derecho penal. Ellos afirman que ellos ya de por sí, cuando inician un proceso de habeas corpus, que están preocupados, sobre todo el correctivo, dado que está usado en este momento, por la particular situación en la que nos encontramos, no resultaría lógico, no debería resultar lógico que ante una demanda de habeas corpus el juez rechace indímine. Y eso porque ellos señalan que el rechazo indímine involucra solamente la verificación de requisitos de procedibilidad. Entonces, esos requisitos de procedibilidad no deberían ser exigidos a tal punto si es que justamente el habeas corpus, dentro del catálogo de procesos constitucionales de la libertad y los procesos orgánicos, en total son como 4 y 3, 7 procesos,
no es el más formal, que digamos, sino al contrario, es el más informal, el más abierto, el más flexible. Entonces, en esa flexibilidad entienden que es un contrasentido admitir este rechazo a eliminar de las demandas de habeas corpus. Es un aspecto a considerar, ciertamente, porque existe, pues, un tema que seguramente a continuación lo veremos, que también es bastante cuestionado, ¿no? ¿Quién es el juez que resuelve el habeas corpus? Porque el juez que resuelve el habeas corpus, como tiene el diseño ahora en nuestro código, es el juez penal, ¿sí? Entonces hay voces también autorizadas a las cuales nos sumamos, que en puridad vamos a advertir algún cambio en la administración de justicia a nivel de los jueces constitucionales en procesos de habeas corpus, cuando efectivamente contemos con jueces inconstitucionales y no contemos con jueces penales que por un momento pareciera que se ponen una toga o una aureola, por querernos describir desde el lado bueno, y resuelven un habeas corpus, ¿no? Porque son jueces que están formados en materia penal y la tarea del juez penal es otra. Entonces creo que ahí sí coincidiríamos con estas voces que plantean que el rechazo a eliminar no debería darse o permitirse cuando hablamos de un habeas corpus. Y ahí les voy a dejar una serie digamos, de jurisprudencia que ustedes pueden conocer. Ahora alguien me dirá, oye, pero hay casos como la rata presidente, por ejemplo, ¿no? Este caso es bastante simpático, que sí, justifica, pero son los menos, la verdad, ¿no? Lo que también sustenta a estas voces que alegan que no se debería permitir el habeas corpus, el rechazo liminar en el habeas corpus, es justamente el abuso que ha existido digamos, de la formalidad excesiva aplicada a una demanda que busca tutelar un derecho de tanta relevancia como el señalado. La competencia, que también es otro aspecto que entra en polémica o que muchos hoy reflexionan de manera más bien crítica, ¿no?, al diseño que tenemos hoy. Como decíamos, hoy es un juez penal, creemos nosotros que se va a advertir alguna variación bastante considerable en la Administración de Justicia Constitucional cuando el encargado, el legitimado, sea un juez constitucional. Ahora eso parte no solamente por una variación legislativa, ¿ok? Somos fervientes creyentes que eso no pasa solamente por una modificación de ley o por una modificación y agregar algún dispositivo en el Código Procesal Constitucional, sino eso pasa porque las autoridades competentes entiendan que se necesita invertir seriamente también en la administración de justicia, y una manera de invertir bastante sana y en pro de los derechos fundamentales de las personas es en la capacitación y la designación de jueces especializados a nivel constitucional, ¿no? Solo la Corte de Lima, pues, es la única que cuenta con salas constitucionales desde el 2017-2018. Sin embargo, esas salas constitucionales en verdad son como que ficticias, ¿no? De las 5 civiles que había, entonces convierto 3 en constitucionales y 2 las mantengo en salas civiles. Eso creemos que no juega limpio, por llamarlo de una manera deportiva, a una correcta administración de justicia o una aspiración de administración de justicia constitucional que todos anhelamos. Entonces, el juez competente es un aspecto bastante hoy por hoy cuestionado, y sobre todo cuando hablamos de habeas corpus contra resoluciones judiciales. Recordaremos todos el famoso caso Utopía, ¿no? El caso Utopía que se dio en Lima, donde hubieron muertes de muchos jóvenes, situaciones bastante tristes, tuvo un desarrollo de proceso penal, etc. Y después teníamos que en el 2017 también se vuelve a tratar este tema porque existió la presentación de una demanda de habeas corpus en el departamento de Cajamarca, una provincia llamada Cajamarca, distrito de la Florida, que estaba ya casi 2 horas de la frontera con Colombia. Entonces, veremos cómo esta competencia territorial, esta amplitud o este principio de flexibilidad en cuanto a la determinación de competencias del juez para resolver un habeas corpus, su abuso y el mal uso ha generado hoy por hoy que sean muchas las voces que pidan reformular esta regulación. La competencia del juez de paz, después también lo van a poder ver en esas diapositivas, la tramitación que se va a dar de los procesos, correcto, detención arbitraria, ante la detención arbitraria, en los casos distintos la detención arbitraria,
casos distintos, acá seguimos a la detención, y está bastante detallado lo que todos ustedes van a poder encontrar. Yo le dejaría los últimos 5 minutos por si tienen alguna pregunta que les gustaría compartir o algún comentario. Muchas gracias, doctora Paola Ordóñez. Sé que usted ha hecho un enorme esfuerzo por estar en esta clase, en razón que ha tenido que cumplir con sus obligaciones laborales que se han prolongado y tiene que llegar a su casa antes del toque de queda. Por lo tanto, la libero de quedarse con nosotros. Yo voy a hacer algunos comentarios adicionales y ya estaríamos coordinando. Estoy pensando, dado que no ha habido tiempo suficiente y esta premura lo ha obligado a usted a ir bastante rápido, que de repente hacemos una clase complementaria en donde ya tratamos algunos temas puntuales. Inclusive podríamos hacerla entre los dos, ya que manejamos estos temas desde hace tiempo desde el Tribunal Constitucional. Entonces, con esto la dejo libre y yo me quedo unos minutitos con los alumnos. Y la felicito por su exposición. Ha sido muy completa a pesar de la estrechez del tiempo. Muy bien, entonces... Gracias, doctor. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. De otro lado, quería aprovechar la oportunidad para hacer algunos comentarios de cierre respecto al habeas corpus. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el habeas corpus es el proceso clásico, el proceso constitucional clásico, el proceso paradigma. Es el primer proceso en la historia del mundo occidental que se origina recién en el siglo XIII y que tiene un largo camino y un largo recorrido hasta llegar al Perú. Y en el Perú ha pasado también por varias etapas. Originalmente, a fines del siglo XIX, en una ley, se regula por primera vez el habeas corpus. Luego, en la Constitución de 1920, se le da una categoría constitucional, pero era un habeas corpus constreñido a la defensa de la libertad física. Es decir, cuando una persona era privada de su libertad, recién procedía el habeas corpus. En la Constitución de 1933, lo que ocurre es una cosa muy curiosa, porque el habeas corpus se vuelve a recoger a nivel constitucional, pero con una cobertura muy amplia. O sea, el habeas corpus era una especie de proceso constitucional de amparo que servía para reclamar sobre cualquier derecho, aunque su reglamentación demoró mucho y en la práctica siguió referido básicamente a la libertad física. Es la Constitución de 1979 la que no solamente vuelve a recoger el habeas corpus, sino le da ya una dimensión que es la actual. Es decir, el habeas corpus protege la libertad individual. Y aquí hay que hacer una distinción. La libertad individual es un derecho continente, es decir, un derecho que comprende otros derechos, y no únicamente la libertad física o libertad personal. Y por lo tanto, es un derecho de amplia cobertura desde ese punto de vista. Ahora, cabe preguntarse, ¿cuáles son los derechos protegidos por el habeas corpus en lo que se refiere a la libertad individual? Y la respuesta es muy sencilla. Son los derechos que consagra el artículo 25 del Código Procesal Constitucional. El artículo 25 del Código Procesal Constitucional tiene con toda claridad un detalle sobre los derechos comprendidos dentro del habeas corpus, pero o dentro de la libertad individual, mejor dicho, ese código, en su artículo 25, señala lo siguiente: derechos protegidos. Procede el habeas corpus ante la acción u omisión que amenaza o vulnera los siguientes derechos
que enunciativamente conforman la libertad individual. Y ojo que dice enunciativamente, es decir, otros derechos se pueden ir sumando al elenco de derechos que consagra el artículo 25 del Código Procesal Constitucional. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se piensa en el habeas corpus simplemente como un proceso que defiende la libertad física, y eso no es así. Es un proceso que defiende una serie de derechos, como el derecho, por ejemplo, el derecho a no ser obligado a prestar juramento ni compelido a declarar o reconocer culpabilidad, o el derecho a no ser exiliado, o el derecho a un debido proceso. Y dentro del derecho a un debido proceso hay una cosa muy curiosa, porque dentro de ese derecho a un debido proceso encontramos también el derecho a la tutela procesal efectiva, que también es un derecho que comprende otros derechos. Es decir, cuando una persona en un proceso en donde se está persiguiendo su privación de la libertad es afectada por los derechos que significa la tutela procesal efectiva, es decir, los derechos que están enumerados en el último párrafo del artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Este último párrafo del artículo 4 del Código Procesal Constitucional dice lo siguiente: se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan de modo enunciativo sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, aprobar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos en la ley, a la obtención, y esto es muy importante, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios probatorios, etcétera. Y esta figura de la tutela procesal efectiva habilita también para proteger el derecho en el ámbito de la libertad, el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, que es un derecho muy importante y que lleva a que muchas veces las condenas o las medidas cautelares de privación de la libertad sean discutidas a través del amparo, señalándose que no se han respetado las reglas del debido proceso y específicamente de la tutela procesal efectiva y más específicamente el derecho a la debida motivación. Es decir, el habeas corpus es un derecho, o es un proceso, perdón, muy importante. Lamentablemente ahora no hemos tenido el tiempo suficiente para tratarlo. La doctora hizo hincapié en la tipología establecida por el Tribunal Constitucional de habeas corpus, ¿no? Ha hablado de reparador, restringido, correctivo, preventivo, traslativo, instructivo, innovador, conexo, etcétera. Y por eso sería útil, y voy a tratar de hacer todo lo posible, por hacer una clase complementaria en donde desarrollemos puntualmente ciertos aspectos que ahora han quedado en el tintero. También ha quedado en el tintero el trámite del habeas corpus, porque en resumen el habeas corpus se inicia ante un juez, se apela de la sentencia ante una corte superior y en caso de existir una resolución desfavorable al demandante y solo en ese caso cabe la interposición del recurso de agravio constitucional a los efectos de llegar hasta el Tribunal Constitucional que resuelve en última y definitiva instancia. Es importante, y con esto termino, detenerse minuciosamente en el habeas corpus porque lamentablemente, y esta es una opinión personal, yo observo que en nuestro país se está dando un uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva. Y lo hago, es decir, realizo esta observación
basándome en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno del año 2013 y otro del año 2017, que lo pueden encontrar en internet, y si lo quieren nos lo piden y nosotros les vamos a alcanzar, que establecen que en los países de la región hay un uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva. Y una forma de corregir esos excesos es a través del habeas corpus. En estos informes se describe la situación de los países de la región y además se formulan una serie de recomendaciones. Y yo tengo una especial preocupación por esto porque obviamente la libertad es un derecho fundamental de primerísimo orden y la libertad es sagrada. La libertad no se puede afectar si no existe realmente una razón de nivel de gravedad suficiente que amerite esa medida. Y el tribunal ha establecido que en el ámbito de la prisión preventiva, la privación de la libertad es la última ratio, es decir, es la última alternativa que tiene el juez para disponer esa medida siempre y cuando no existan o haya descartado otras medidas que pueden permitir cumplir el objeto de la prisión preventiva. Por lo tanto, el proceso constitucional de habeas corpus es un proceso pues sumamente importante y es el proceso clásico en el ámbito de los procesos de defensa de los derechos de la persona. Además de el amparo, además del habeas data, además del proceso de cumplimiento. Mientras que en el ámbito de los procesos de defensa de la jerarquía o primacía normativa de la Constitución están los procesos de acción popular, de inconstitucionalidad y competenciales que vamos a irlos viendo también en el camino. Por lo tanto, les pido encarecidamente que ustedes revisen los datos que se consignan en las diapositivas que les vamos a alcanzar a través del aula virtual, en donde, por ejemplo, en cada tipología de habeas corpus se señala cada sentencia, hay que buscarla, está en la página web del tribunal, hay que leerla, hay que ver los aspectos más importantes que describen el caso para tener una idea, digamos, completa de cuál es el contenido de cada uno de estos tipos de habeas corpus. Bien, yo quería un poco apuntar a la conferencia o a la clase de la doctora Paola Ordóñez en la idea de también fijar algunos de estos conceptos que de mi punto de vista son importantes. Y los invito pues a seguir en nuestro seminario. Para mí es un gran gusto tenerlos a ustedes de alumnos y les agradezco su concurrencia a nombre del Centro de Estudios Constitucionales y nos vemos en cualquier momento a través de estas clases que estamos dictando. Y con esto termino. Además, les informo que estamos programando conferencias magistrales, conferencias especializadas, estamos programando debates constitucionales, conversatorios constitucionales, diplomados constitucionales, seminarios constitucionales y talleres constitucionales, en la idea de difundir en la forma más intensa posible el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional es clave para la subsistencia del Estado constitucional y exige que cada uno de nosotros esté enterado de los mandatos y los contenidos constitucionales de tal forma que se cree a nivel de la población en general un sentimiento constitucional del cual hablaba el maestro Karl Lowenstein en el siglo pasado y en España también el maestro Pablo Lucas Verdú, que permita no solamente valorar el Estado de Derecho y el sistema constitucional, sino defenderlo, para que la triste historia de dictaduras y de democracia no se vuelva a repetir en nuestro país. Eso es todo y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias.